A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 16 de agosto del año 2022, como siempre decimos, para historiadores futuros, el tercer año de la pandemia. Aquí en el paralelo 35 intentamos, como dice nuestra presentación, entender qué es lo que está pasando en este nuevo giro del planeta. Y aprovechamos la presencia en Montevideo de alguien con el cual habíamos tenido algún contacto y que nos permite acercarnos con otra mirada a este conflicto, guerra, invasión, operación, como queramos llamarle, a eso que nos está manteniendo entretenidos un poquito al norte del Mar Negro. Con nosotros está José Antonio Sarabia, bienvenido, magíster en historia, por Montevideo. De paso, ya te quedás, José Antonio. Me quedaré por unos meses al menos. Te pido que te acerques un poquito al micrófono y que dejes la timidez de lado. Bueno. También de la casa, Rodrigo Melgar. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Todo bien, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bien, con el desafío de tratar de ver esto desde otro punto de vista, o desde el punto de vista que lo pudo ver José, que estuvo en Moscú hasta hace poco, y que incluso lo ve con ojos de un historiador. Tal es así que tú me estabas comentando que vas a hacer algún curso o algún dictado o algo sobre historia de Rusia, ¿puede ser? Sí. ¿Lo puedes explicar mejor? Sí. Desde septiembre hasta noviembre en la Universidad de Montevideo voy a dar un curso de historia de Rusia contemporánea, que son unas 20 horas para, lo que hoy analicemos, hacerlo en ese curso más en profundidad. Historia de Rusia y además contemporánea. Sí, o sea, te metiste de lleno en el tema. Sí. Está bien. Es necesario en este momento hacerlo. Está bien. Entonces, un primer aviso a los oyentes, José, que me parece pertinente, es que tú aceptaste venir, pero además tenés la misión un poco prioritaria de dar el punto de vista, podríamos decir, desde el otro lado del muro. Ya no hay muro, pero podría decirse, usarse la imagen, ¿no? Desde el otro lado del muro. No necesariamente coincide con tus opiniones personales, pero la idea es ampliar un poco el horizonte, ver qué se vio, qué se ve y qué se estará viendo de este conflicto desde allí. Y a eso vamos un poquito ahora para tratar de entender lo que José nos va a hacer entender. Esperamos. Esto es para los occidentales, digamos, tenemos encima una mochila que es el relato que recibimos a diario. Con Rodrigo lo hemos analizado también. Tenemos también con la formación que estamos intentando tener, en mi caso, en Relaciones Internacionales, ya Rodrigo está muchos escalones encima, ya es profesor mío, ya está en otro nivel. Tratar de ver lo que Renouvier llamaba las causas profundas de las cosas. Asistimos a una tensión entre Rusia, la Federación Rusa, la Unión Europea, en realidad entre la Federación Rusa y Estados Unidos, con un peón en el medio que terminó siendo la Unión Europea, desde hace un tiempo, que tomó varias formas, tomó el rostro de una salida de los acuerdos nucleares por parte de Estados Unidos, tomó el rostro de no ponerse de acuerdo en aquellos acuerdos que tenían que cerrarse con Irán, referente a el tratamiento del uranio, tomó la forma de la provisión de gas, tomó la forma de los tira y afloje en cuanto al precio del petróleo en el seno de la OPEP, pero de alguna manera mes tras mes se fue tensando la cuerda, podríamos decirlo así, entre la Casa Blanca y el Kremlin. Y llegamos al 24 de febrero de este año, donde pasó lo que todos vimos que pasó. José, me gustaría ubicarnos antes del conflicto, para tratar de llegar a ver todo este proceso con otra mirada que no es la nuestra. A ver si podemos, no digo entender, pero por lo menos que nos muevas un poquito esos prejuicios que a veces tenemos. El conflicto con Ucrania desde 2014 existía. El conflicto no empezó el 24 de febrero,
supongo que estaremos de acuerdo, era un tema presente en la realidad rusa. ¿Cómo se veía Crimea? Tú no estás desde 2014 en Moscú, pero quizás esto ya se hablaba entre los rusos. ¿Crimea se vio como una especie de justa devolución de un territorio? Ubicanos ahí. Sí, yo llegué, antes de la pandemia, en el 2019, a finales. Y en ese tiempo, lo que hay que entender es que en el 2014 se crearon 2 repúblicas independientes en el este de Ucrania, que son la de Donetsk y la de Lugansk, cada una con un aparato estatal propio, con un presidente y con, ministros, parlamento, que creaban sus leyes en contra de lo que dictaba el gobierno de Ucrania. Eso no es un relato, eso es así. Eso es un hecho fáctico que existe porque, el aparato estatal existía. Que era paralelo al ucraniano, no era aceptado, por supuesto, por el ucraniano, fue declarado por el gobierno ucraniano en rebeldía, pero que de hecho existía y que tenía el amparo de la población, que se hicieron elecciones con el casi el 90% de la población que en esas regiones aprobaba a esos 2 presidentes en cada una de ellas. Presidentes que, tienen sus particularidades. Yo conocí a un chico que nació en Donetsk, que vive en Rusia ahora, que vivía, y él me contaba algunas cosas de que, por ejemplo, el presidente de ellos es una persona muy cercana a la población, es una persona que le gusta hacer actos públicos en los que toca la guitarra y canta canciones a favor de Rusia como la madre patria a la que se quiere volver a estar. Y cuando comenzó esta operación a finales de febrero, el Parlamento ruso planteó que iba a aceptar, que iba a incluir a estas 2 repúblicas separatistas dentro del territorio de Rusia. En cuanto a Crimea, efectivamente es considerado, creo que por todos los rusos, como parte del territorio de la Federación. Sí, la historia de Crimea es un poco particular, ¿no? Sí. Que al ser cedida por el primer ministro soviético, como que uno quizás aún desde Occidente entiende cómo puede verse eso como una devolución. Fue un caso de Khrushchev, claro, ¿no? Quizás no es el mismo caso que del Donbass, ¿no? Es que el tema de Crimea, claro, hay que entender lo que implicaba la Unión Soviética para todos los pueblos que estaban formando las 15 repúblicas socialistas soviéticas, que en ese momento no eran considerados como países independientes como los entendemos nosotros ahora, sino que había libertad de movimiento prácticamente total de la población entre las repúblicas. Entonces, para ellos, entender lo que era Ucrania, o lo que era Rusia, o lo que era Georgia, o lo que eran los países bálticos, para ellos hoy eso no estaba tan claro y en ese momento no existía directamente. Entonces no era un límite de que decían, es Ucrania o es Rusia, era la Unión Soviética. Claro. Entonces hoy en día, como eso se desmanteló ese sistema, en realidad la gente, lo toma así como que es parte de Rusia, sí, en efecto. Pero también usan el argumento de que donde hay un enorme porcentaje de rusos viviendo, como era en Crimea también, se plantea de que existe la legitimidad de tener ese territorio. Claro. Ahora, usando la palabra legitimidad, no te voy a preguntar opinión ni si estás de acuerdo. Sí. Es una especie de frase que yo utilizo, te pido disculpas porque no quiere decir que me tengas que dar la razón. Veo que en el caso del Donbass hay sí una porción de territorio que, más allá de esa libertad de movimiento que tuvieran, incluso dentro de la organización administrativa soviética, era ucraniano. Entonces, puede decirse que se está tomando parte de ese país. No, claro, por supuesto, a ver, el territorio era ucraniano. Ahí está. Sí, formaba parte. Pero ahora el argumento que se está utilizando sobre todo es que en esos territorios se estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos rusos que estaban viviendo, si bien era parte del territorio de Ucrania, y por lo tanto el Estado ruso tiene que garantizar la seguridad de esos ciudadanos y, ir a defenderlos y eventualmente tomar parte de esos territorios. Esa es la posición oficial. De alguna manera sí. Correcto. Ahora, también visto desde antes del 2022. Uh-huh. Te digo lo que vemos desde aquí. Alemania, y Merkel en particular, eran parte de una estrategia futuro, se mencionó eso incluso como una especie de estrategia Merkel, para de alguna manera tender puentes o crear asociaciones estratégicas con Rusia. El gran ejemplo es el Nord Stream 2. Pero no solo eso, incluso dentro de ese ejemplo, el Nord Stream 2 es
está manejado por un conglomerado de empresas alemanas y rusas también, y de otros orígenes europeos. ¿Veían desde Rusia a Merkel como una especie de un socio útil para acercarse a Europa, o qué visión había de Merkel? Sí, claro. A ver, los rusos, sobre todo con Alemania y Europa en general, pero con Alemania siempre le han valorado mucho su capacidad de desarrollo económico. Y eso lo ven como un modelo al que había que seguir. A nivel económico, Alemania. No social o cultural, eso no. Pero a nivel económico, sí, vamos a entrar en ese tema también. A nivel económico la admiraban realmente y admiran el modelo económico alemán y cómo es un líder dentro de la propia Unión Europea, Alemania. Y a los rusos les interesa, por supuesto, tener un contacto, les interesaba tener un contacto fluido a nivel comercial, porque estaba siendo ampliamente beneficiada Rusia por eso también. Entonces, en el ámbito económico sí, y hubiesen siempre aceptado los lazos europeos. Además, en Moscú, sobre todo en San Petersburgo, en las ciudades grandes, había muchos ciudadanos europeos, franceses, alemanes, especialistas, ingenieros, personas con grandes conocimientos específicos en determinadas áreas, que estaban ayudando a los rusos y a la economía rusa también a desarrollarse en el ámbito, bueno, del conocimiento y de ampliar las bases del conocimiento ruso. Entonces, en ese sentido había un intercambio bastante fuerte entre los países, entre Europa y Rusia. No era, más allá de lo político, la gente, o sea, los negocios y lo educativo estaban muy ligados. Había lazos fuertes. Y también está presente en ese antes de la OTAN, Rodrigo. Uh-huh. ¿Qué percepción tenías tú de la OTAN? Porque te explico que cuando estuvo aquí este diplomático norteamericano que entrevistamos, él nos decía que los tanques se estaban vendiendo porque no se usaban y que prácticamente estaba desmantelada. ¿Tú tenés una visión de ese estilo? O sea, tu pregunta es ¿pre-2022 o pre-2014? Pre-2022. No, pre-2022 yo no comparto la apreciación. En realidad, pre-2014 tendría más sentido porque fue en vísperas justamente de la anexión de Crimea y un poco en vísperas, digamos, de ese impulso, digamos, de revitalización que tuvo la OTAN bajo, digamos, la administración Obama. Producto justamente, digamos, de la amenaza, que digamos, el resurgir de la amenaza rusa de la mano de la crisis de Crimea. Antes del 2022, en realidad, o sea, es interesante porque por un lado tenemos que Europa y Occidente estaban de alguna manera ante un nuevo modus vivendi en Europa Oriental, o sea, de la mano justamente de los conflictos congelados. Y bueno, de hecho, el mismísimo nomenclator, conflictos congelados, daba la pauta que iba a ser medio que a la eterna, ¿no? Un poco. Tuvimos como... Nagorno-Karabaj. Claro, pero a mí me parece interesante porque Nagorno-Karabaj de alguna manera nos recordó cómo los conflictos congelados pueden calentarse. Sirvió para eso, para recordarnos. Fuera de broma. Claro, porque en realidad no se solucionó de todo. Claro, porque la gente dice, conflictos congelados, bueno, de acá al 2080 estamos iguales. No necesariamente. Los conflictos congelados son siempre pasibles de ser recalentados, ¿no? Y no digo de recalentarse porque no es espontáneo. Las cosas pasan porque alguien las vuelve a calentar. Claro. Y yo te diría que no, la OTAN en realidad para el 2022 estaba en realidad en un proceso pleno de... Porque Crimea cambió las cosas. Efectivamente. Ahí está. ¿Y la OTAN aparecía en el horizonte ruso? ¿Cómo? Como una amenaza muy... que se podía tocar. Tangible. ¿Están así? Sí. Por lo menos en la idiosincrasia del ciudadano común, sí. Porque después del 24 de febrero de este año... Te agradezco la frase porque la pregunta mía, yo no la hice muy bien, digamos, yo tendría que haber sido más explícito. No era referida al relato gubernamental, sino al ciudadano. No, sí, el ciudadano sí, todos. Sea real o no, la gente sentía que si la OTAN tenía una mayor fuerza en Ucrania, iba a ser una amenaza a la seguridad de cada individual, de todos los ciudadanos. Entonces ahí yo lo empecé a ver sí en febrero, que las personas de cualquier ideología, de cualquier tipo de cualquier opinión sobre el gobierno de Rusia, todos de forma unánime aceptaban que la OTAN no podría avanzar sobre el este porque implicaba un problema de seguridad para sus vidas. Rodrigo, esta última frase me provoca preguntarte algo. Lógico. Me dice José se ríe porque sabe lo que te voy a preguntar. Cualquier ciudadano de cualquier ideología estaba alineado. Uh-huh. ¿Eso no es justamente una forma de
probar, entre comillas, que a Putin le servía este conflicto? Bueno, sí, pero primero que nada, el tema de que todos los miedos per se son construcciones, digamos, ideológicas y construcciones discursivas. O sea, vos en realidad, vos no le tenés miedo per se a un país, salvo que vos crees dicho miedo, ¿no? Como yo aparte le decía a José, tipo... ¿Eso vale para Biden? Vale para todo. O sea, en realidad, obviamente uno puede hacer una construcción en realidad y decir, o sea, digamos, Trump, de hecho, yo creo que si hubiera estado en el poder, Trump habría dicho, o sea, estoy hipotetizando, historia alternativa, pero yo creo que habría dicho... ¿Qué le importa a Estados Unidos un conflicto en el medio, digamos, de la estepa euroasiática? Posiblemente habría dicho Trump, o sea, seguramente no habría habido... O sea, no digamos, habría habido conflicto por indiferencia. no habría, claro, exactamente, no habría conflicto por indiferencia, habría sido una cosa unilateral digamos, de Rusia a Ucrania y listo. Por supuesto, o sea, una construcción, y incluso la idea de solidaridad, digamos, occidental, es una construcción, digo, ojo, a la cual, digamos, le damos las bienvenidas, lo que vos quieras, pero, o sea, obviamente nuestra cohesión incluso es inventada. Y para los rusos vale lo mismo, digo, o sea, la idea de crear el enemigo, como yo decía José el otro día, ¿con qué, entre comillas, digamos, de qué manera puede sentirse Rusia amenazada por la expansión de la OTAN a Ucrania, cuando Rusia, que es el país con mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo entero, más que Estados Unidos, que tiene suficiente arsenal nuclear para, digamos, detonar todas las ciudades importantes del país, del mundo, tranquilamente? ¿Cómo se va a sentir amenazada por la expansión de la OTAN? O sea, no es como que, digamos, que eso altere el esquema, digamos, de poder verdaderamente en el terreno. Es una construcción, lógicamente. Ahora, bueno, me sirve para pelotear a José. Utilizando ese mismo argumento, José, te voy a contradecir. Diciendo lo mismo que dijo Rodrigo. ¿Cómo puede verse Rusia amenazada si Rusia es que tiene mayor cantidad de ojivas nucleares? Es decir, Rusia es una potencia militar. Porque el tema de lo nuclear no está tan presente en la vida de la gente como idea, de que ellos son potencia nuclear. Está más presente de que la idea de que la OTAN, cuando pudiese, estaría quitando el poder en la esfera de influencia natural de Rusia, y que, bueno, la gente tiene el miedo de que pueden lanzar misiles cerca. Entonces ellos lo que dicen es que, bueno, Rusia no tiene... Visualiza los tanques y los misiles, no las ojivas nucleares. Bueno, claro, Rusia lo que dice, nosotros no tenemos misiles en México apuntando a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si Estados Unidos nos pone misiles, porque ellos tienen derecho a poner misiles en Ucrania si está al lado muy cerca de Moscú, por ejemplo. Es interesante porque esto viene de la mano, perdón la interjección, de un país, o sea, como es Rusia, que lo tiene dentro del orden de batalla mismo, digamos, la capacidad nuclear, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, no. Es una cosa que va por vía, digamos, ejecutiva, y en Rusia está digamos, incorporado a las divisiones, digamos, tradicionales del esquema militar. Y es verdad que no tienen algo, digamos, en México ni nada, pero sí tienen la capacidad, digamos, con los misiles intercontinentales balísticos, de igual, por ejemplo, alcanzar a Estados Unidos sin problema. Y que vos comentes justamente, me parece re interesante, que no está presente. Bueno, perdón, lo estuvo en Cuba. Lógico, lo estuvo en su momento. Lo que cuenta me parece re interesante porque él dice, y tipo que el ciudadano promedio no está presente. Eso también es una construcción discursiva. Es que no se le dice a la ciudadanía, mirá, somos poderosos, tenemos misiles nucleares y podemos, digamos, subvertir el orden internacional. Es tipo, no, digamos, intentan como soslayar ese detalle y hacer hincapié en la amenaza, digamos, de las armas convencionales. Es todo discursivo al final del día también. No, pero igual a mí me pasó estando viviendo ahí como uruguayo, que no tengo nada que ver, o sea, era un uruguayo, no era ruso, cuando quería me podría haber ido. Me pasó que yo estaba en Moscú y decía, o sea, algo que no es real capaz, pero decía, misiles ahí, como que en serio te da un poco de... Como persona común decís, ignorante de cómo funciona el sistema, yo lo pensé, dije, bueno, te da como un poco de miedo, de preocupación Claro. de que eso pueda realmente pasar. Si no te explican la realidad, bueno... Claro, de todas formas, desde un punto de vista histórico, abstrayéndonos del momento, coincidís en que el relato siempre es potente, un relato. Y que, por ejemplo, existe el argumento, que tiene cierta lógica o asidero, de que en definitiva Ucrania no iba a entrar a la OTAN, porque no tenía los requerimientos como para hacerlo. Entonces quizás hubo mucho de miedo a un impuesto o impuesto a su población de parte del Kremlin, no sé. O eso lo soslayan, es decir, no importa si iba a entrar o no entrar, para nosotros podía entrar y iba a ser un peligro igual. Bueno, O no entran en eso los ciudadanos, ni siquiera entran en esa discusión. Bueno, es que en febrero hubo muchas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, y ahí, bueno, llegó un punto que sí, la gente, o sea, no recuerdo muy bien, no sé lo que pasaba en la esfera diplomática, pero por lo menos lo que se dijo fue que la OTAN no estaba dando garantías de que no iba a aceptar a Ucrania. Por lo menos eso era lo que se decía. Eso es lo que pedía Rusia, garantías de que
Y además Rusia aceptó incluso de que Ucrania entre a la Unión Europea. Eso lo aceptaba Rusia, no tenía problemas en que pasara. Pero no querían que forme Ucrania parte de la OTAN. Y como no se garantizaba de que eso sucediese, bueno, fue el problema, fue uno de los argumentos por el que estalló el Ya problema. que se está dando una especie de contraposición no buscada entre ustedes, Rodrigo, igual hay relatos, según tú. Ujú. Siempre relato. O sea, relato Ok. es siempre el momento que es un aparato propagandístico vertical. Y llegamos al 22 de febrero, pero antes ya existía alguien que ahora entra en escena, o ya había entrado en escena, pero ahora ya como protagonista, que es Volodymyr Zelensky. Ujú. Nosotros ahora nos vamos a una tanda, les decimos a nuestros amigos que no se vayan, seguimos acá en el 1170M de vuestro dial, recuérdenlo por si alguien se lo pregunta, y volvemos con la hora global en unos minutos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, transitando la tarde de Radio Mundo, transitando este capítulo de la Hora Global. El capítulo 46 de la cuarta temporada de esta aventura que hemos, en forma casi suicida, empezado aquí. Tenemos a José Antonio Sarabia, recién llegado de Moscú, tenemos a Rodrigo Melgar, recién llegado de su casa, aquí cerca de Parque Valle. Y a José, te quería preguntar, José, si referente a este conflicto, se dice que los rusos de alguna forma exageraron, bueno, tú más o menos aclaraste eso. También existe la percepción de que Rusia usa un pretexto, usa esto como pretexto, digamos, porque ya de alguna forma tenía planeada la invasión. ¿Tenía planeada la invasión? No es una invasión, es una operación militar especial. Primero que nada. ¿Estás hablando en serio? En la lógica que se plantea, esto no es una invasión, porque Rusia históricamente no ha invadido países. Ese es el discurso que existe hoy. Entonces, volviendo siguiendo esta lógica en realidad, como es una operación militar especial para desnazificar Ucrania, el objetivo principal de la operación es garantizar nuevamente la seguridad de los ciudadanos rusos en territorio ucraniano. Porque lo que se está planteando es que el gobierno de Ucrania, desde el 2014, lo que estaba haciendo era quitar los derechos fundamentales de los ciudadanos rusos en su territorio. Por ejemplo, limitando el acceso a empleos públicos, no reconociendo el uso libre del idioma ruso dentro del territorio, y por otras causas se plantea de que no existe una garantía a sus derechos como ciudadanos libres del país. Entonces, por esa razón es que el gobierno ruso decide comenzar esta operación. Y eso yo lo veía antes de que empezara todo. Por ejemplo, en 2019, cuando llegué a Rusia, conocí a varios ucranianos y muchos me decían que si uno era ruso y estaba, por ejemplo, en Kiev y estaba hablando ruso con otra persona, los propios ucranianos te admiraban mal, te trataban mal, te dedicaban algún insulto, y como que empezaba así, como que existía una violencia real que era creciente, o por lo menos intolerancia hacia los ciudadanos rusos en Ucrania. Hay que tener en cuenta también que Ucrania y Rusia son países limítrofes, y la enorme mayoría de los rusos tiene parientes en Ucrania, sean abuelos, sean tíos, hermanos, primos, con los que tienen contacto todos los días. Y ellos, cuando estalló todo esto, te lo dicen como que explotó, que los rusos empezaron a decir, sí, desde el 2014 lo que estaba existiendo era como una especie de opresión creciente o de rusofobia, que es el término que utilizan, hacia los ciudadanos rusos comunes en territorio ucraniano. O sea, el argumento es que esto no empezó ahora, No. venía del 2014. Sí, y que en realidad... El 2014, la crisis de Crimea. Pero sea, tampoco, pero no caen, pero podría decírseles, bueno, pero en el 2014 sucedió Crimea. ¿Crimea pudo haber provocado todo esto? Bueno, es que ellos te dirían que hubo un referéndum democrático. Sí, empezamos de vuelta con el huevo y la gallina. Está bien. Está bien. Has descrito claramente el tema de la seguridad. Tú tenés la percepción de que el gobierno soviético, iba a decir el gobierno soviético. Ay. La costumbre. La costumbre, sí. Lo que pasa es que también los usos y costumbres del Kremlin a veces no cambian. Tú tenés la percepción de que no había una planificación, de que hay una respuesta. No, bueno,
a ver, el tema es planificación de qué. A ver, la organización del ejército no surgió por espontaneidad, obviamente. Claro, por eso, hay por eso. Elemento allí que... No, José, no se trata de defenderlo, atacar. No, pero es que hay que encontrar cuál fue la dinámica real. No, claro. Sí, el tema es por qué se eligió este momento, ¿no? Desde principios de enero hubo muchos estos entrenamientos militares conjuntos, por ejemplo, con el gobierno bielorruso, se movilizaron los ejércitos de Chechenia y de Ingushetia, que ahora están luchando también en Ucrania, porque son repúblicas que forman parte de la Federación Rusa. Pero bueno, el momento exacto, yo creo que en febrero hubo muchas negociaciones. Eso sí estuvo en Rusia. Desde febrero, desde el comienzo, hubo muchos acercamientos. Putin se reunió creo que con todos los líderes europeos, con Bolsonaro, con los Fernández también de Argentina, creo que se reunió con todo el mundo, no sé si con todo el mundo, pero con muchos países. Sí. Y hubo una búsqueda de, acercamiento de que se veía que iba a estallar. Y una semana antes de que empezara la operación militar, lo que sí sucedió fue que en estas dos repúblicas separatistas, que no sé si salió en Occidente la noticia, fueron evacuados muchas mujeres y niños y menores de edad. Que eso más o menos te estaba diciendo que algo iba a pasar por lo menos. Evacuados por Rusia. Por Rusia, sí. Desde Lugansk y Donetsk, que estas dos repúblicas separatistas, fueron evacuados 200.000 personas, me parece, y se les garantizó también por parte del gobierno ruso un pago para que pudieran afrontar el hecho de que estaban siendo evacuados. Más allá de que quizás no fue planificado, capaz que no se usa como pretexto, ¿tiene un efecto secundario favorable para el gobierno ruso la operación militar, en el sentido de que, como tú dijiste, unifica hacia adentro, da cierta coherencia interna desde el punto de vista político y, por supuesto, afianza a Putin en el poder? Sí, sí. Eso sí puede decirse. Sí. O sea, en realidad yo recuerdo el día que esto pasó, yo estaba en el centro, fui al centro de Moscú, y la gente, había un silencio extraño, había mucho silencio, y la gente en realidad en voz baja estaba diciendo no hay nada peor que la guerra. Porque se pensaban que era una guerra a gran escala, en el que iba, no sé, de vuelta que iba a ser invadido el territorio ruso, pero ya al no pasar eso, al irse dando más cuenta de lo que estaba pasando, la gente empezó sí a justificar y a decir que que apoyaban lo que estaba sucediendo. Porque con todo lo que dije anteriormente, sí, es importante, está en su mente, y no es que los rusos el ruso común no es una persona que está queriendo ir a invadir países y que quiere que muera gente y le gusta bombardear ciudades. Porque eso te lo dicen, no queremos andar bombardeando ciudades de Ucrania, no lo quieren. Pero es un mal menor en comparación con lo que podría pasar si, de vuelta en todo lo mismo, ¿no? De que se avanzara una guerra a gran escala. Y la gente cree eso, es lo que piensa en su vida cotidiana, en su día a día. Ahora subimos, dentro del mismo país, ¿Putin es realmente popular? Depende. A ver, Putin ascendió, su figura tiene valor en la sociedad por haber garantizado la seguridad en el 2000, primero con la guerra de Chechenia, que fue su primera gran victoria. Entonces Putin asume como un líder que garantiza la seguridad en el país. Eso hay que tenerlo en cuenta. Putin asumió después de la década perdida, la década del terror, del horror, del desastre, no sé, todos los adjetivos negativos que le pueden poner a la década del 90, los rusos lo van a hacer, porque plantean esa catástrofe que describe Putin es real, fue para ellos una catástrofe. Sí, los 90 la gente, es que pasó, hubo devaluaciones, hubo muchos suicidios, hubo problemas de seguridad interior, de las calles sin seguridad en la gente, colapsos económicos, la gente no tenía que comer. Fue realmente, la gente perdió todo, con la devaluación se perdió todo lo que podían tener, fue perdido. Privatizaciones, la gente perdió sus casas, sus hogares, sus apartamentos, entonces, a todo nivel. Aparte de eso, se había disgregado. Al principio del 2000, lo que pasaba en Rusia es que existía un mosaico interno. Había repúblicas, como la de Tatarstán, que no reconocían al gobierno central. No reconocían a Putin. Decían, somos un Estado asociado, pero tenían leyes que iban contra la Constitución de la Federación de Rusia, por ejemplo. Entonces, todo eso la gente lo recuerda muy claramente y se acuerda que se vivió un colapso desastroso. Idea que también asocian con el liberalismo. Por eso asocian a la democracia con eso. Lo asocian con el caos, con el libertinaje y con la incapacidad
de la sociedad de autorregularse. Entonces lo asocian con eso. Sin embargo, Putin los acercó a una economía capitalista. Bueno, el capitalismo de Rusia hoy es salvaje, se puede decir. Ajá. O sea, los sindicatos No es lo existen. mismo que ese liberalismo que tú describís para ellos. No, claro. Para lo- ellos es, utilizo el sistema económico, pero yo no soy lo mismo que ese sistema ultraliberal que no me gusta. No, claro, lo que pasa es que igualmente hay ayuda estatal a la mayoría de la población hoy en día. No es un capitalismo salvaje en el sentido de que, por ejemplo, los sindicatos prácticamente no existen, de que la gente tiene una mentalidad muy individualista a nivel de buscar un empleo. Entonces, en ese aspecto sería capitalismo más salvaje. Pero lo que hizo Putin es poner orden en el país. Entonces, puso orden económico, de alguna manera, que es el mayor problema que tiene Putin, pero también lo que puso fue poner orden en las fronteras. Entonces ganó la guerra de Chechenia y empezó a profesionalizar de vuelta el ejército y a tener un desarrollo tecnológico mayor a nivel armamentístico. Entonces la razón de ser, por lo que Putin está allí en ese lugar, es porque la gente valora su capacidad de poner a Rusia de vuelta en el papel de potencia, básicamente, y de garantizar la seguridad interna. Ahora, atando esas dos cosas, la pregunta que te hice y la respuesta tuya, Sí. y aprovechando tu formación en historia. Digamos entonces que Putin no es que sea popular, sino que es el indicado según la escala de valores de los rusos para estar en ese cargo en los momentos en que se están viviendo. ¿Está bien la Sí, descripción? sí. Está, perfecto. Dicho esto, empieza el análisis de Putin, Rodrigo. Hay quien dice que que es un Homo Sovieticus, podríamos llamarlo así, y hay quien se saltea eso. Incluso yo hacía referencia fuera del aire a José de algunos comentarios que van más allá, que atan más a Putin a la historia zarista. A José no le gustaba mucho eso, porque a él le parecía que quizás había una continuidad, en realidad, que no había un salto. Pero, ¿a dónde está queriendo volver Putin? Bueno, Putin lo planteó hace unos años. Él planteó la ideología que tendría que existir en el país, en Rusia. Si bien la Constitución de Rusia, en el artículo 34, plantea que el Estado ruso no tiene ninguna ideología, él planteó que para que un país sobreviva, una sociedad sobreviva, tiene que haber valores comunes que todos compartan y defiendan. Entonces, él lo planteó. Él dijo, bueno, el camino de Rusia ideológico no puede ser ni el comunismo soviético, no puede ser ni el ultraliberalismo occidental y no puede ser el imperialismo prerevolucionario de 1917. O sea, él negó lo que sería el sistema político de los zares también. También. Sí. Porque lo que hay que entender es que el zarismo también está asociado mucho, y eso está fuerte en la mentalidad de los rusos, al atraso tecnológico, si vamos al caso. A una población analfabeta. Sí, era campesinado. Bueno, una población justamente analfabeta, sin tecnología y sin capacidad de modernización. Entonces, Putin en realidad intenta de algún modo también generar una nueva ideología propia del país que en realidad no está construida todavía, que la está construyendo. Y lo que plantean los analistas políticos rusos es que esta ideología tal vez termine de formarse cuando termine su periodo de gobierno y que sea para después, para el periodo post-Putin, que esta ideología, reúna y pueda conglomerar a toda la sociedad sin que esté él. Porque ahí entramos en otro problema, es cuando no esté Putin, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero eso lo vamos a dejar para el final del programa. Me la tengo guardada, José, no te preocupes. Perfecto. Rodrigo, estoy acaparando mucho, pero mi idea era atar un poco las dos formaciones de ustedes. Está bien, tú estás hablando de que tampoco es afiliado a ese zarismo de última hora, como el de Nicolás, por ejemplo. Pero ahí viene un tema de percepción. No estás, por todo lo que has hablado, no estás percibiendo a Rusia como expansiva. Es que ellos no lo consideran así. Porque ellos lo que consideran es que están recuperando, de alguna manera defendiendo territorios históricos. Por ejemplo, lo que sí existe en el ideario colectivo de algunas personas, no voy a decir que es una política, no forma parte de la política exterior del Kremlin,
pero hay una corriente bastante fuerte dentro de algunos gobernantes de que, por ejemplo, tienen que volver a Alaska a formar parte de Rusia, Claro, dejar de claro. ser de Estados Unidos. Claro, no, yo te lo preguntaba, Bueno, si me decís es expansivo, no, bueno. no, correcto, no como política, no, ¿sabes por qué? Tú no estás formado en relaciones internacionales y obviamente Rodrigo me ha taladado en clase con estos conceptos y otros profesores también. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver el mapa. Y esa isla continente con Rusia en el medio siempre nos llama a un Mackinder, a ese tipo de digamos, búsqueda de espacio vital, según otro teórico que no quiero mencionar ahora porque nos vamos a meter en otro tema, otro lío, pero esa especie de territorio central que busca expandirse rodeado de llanuras y que la forma de defenderse, dijera Catalina Grande, es atacando. No estás describiendo como una potencia que quiere volver a ser potencia, pero recuperando territorio y quedándose en eso. ¿Europa no corre peligro con una Rusia muy fuerte y una Europa disminuida? Bueno, eso ya sería así. El futuro es complejo de complejo, ver, pero no está... te desafío a que lo veas desde ese punto de Sí, vista. no, pero a ver, si no es real o no, bueno, puede ser. El tema es que, a ver, algo que está pasando también ahora, que es una consecuencia lateral, que no sé hasta qué punto es lateral, es que Europa parece que está prendiéndose fuego, básicamente. O sea, que hay movimientos sociales que por el incremento de precios, por la inflación, porque está llegando el gas ni el combustible ruso hacia Europa, hay bastantes problemas dentro de la Unión Europea a nivel económico, cosa de que los rusos se ríen mucho. La gente común hace muchos chistes, por ejemplo, de que en Rusia hay un chiste que dice, bueno, en Rusia tenés que agradecer que en Rusia te puedes bañar 2 veces por día y que no formas parte de la sucia Europa, porque ahora en invierno no se van a poder ni bañar porque no van a tener con qué calentar el agua. ¿Están así? Sí, entonces... estamos los dos de acuerdo que juegan ahí el tema de las sanciones. Bueno, es que yo lo vi al principio, en febrero, marzo, yo diría que hasta principios de mayo las sanciones subieron los precios en Rusia, Sí. limitaron las importaciones, pero que a partir de mayo la gente se ríe porque los precios se volvieron a bajar y se estabilizó la economía rusa. O sea, eso de que las sanciones están ahogando al pueblo ruso es falso y no es cierto y no van a generar ningún tipo de revuelta porque la gente no está teniendo no está teniendo el mismo aumento de precios que están teniendo en Europa Occidental. Bueno, pero utilizando la misma materia prima, el gas, pero desde otra óptica, Sí. ¿existía algo de verdad en que Europa debería lograr un poco más de independencia porque Putin estaba empezando o ya había empezado a utilizar el gas como un arma geopolítica? ¿Para qué? Depende Para obtener dependencia de Europa de su economía. No, porque a Putin también le interesa el negocio de obtener las ganancias, o sea, el negocio existía y era beneficioso creo que para ambas partes. El tema, bueno, sí es hasta dónde... Yo entiendo también Occidente que dice, bueno, Rusia, ¿dónde va a parar? Claro, era mi pregunta en realidad. Claro, yo entiendo los países bálticos, Polonia, bueno, que también históricamente han tenido problemas, Sí. por así decirlo, con la Unión Soviética. Bueno, todos los países de Europa del Este también. Claro, pero vos ves esa sensibilidad en los políticos rusos, la que tiene con Ucrania, la ves con los países bálticos, es decir, recuperamos también esto. No. ¿Me entendés la pregunta? No. Sí, Porque, sí, no, porque por es la eso, pregunta no. que se hace Occidente. No. Igual hace poco Rusia aprobó una ley que desconocía la independencia de Ucrania, perdón, de Lituania. Bueno, sí, pero eso era porque le cancelaron los... Pero fue antes lo de Kaliningrado. Bueno, y pero, después vino lo de Kaliningrado. bueno, pero estaba ahí gestándose el problema. Bueno, sí. Esos son más, yo creo, cosas puntuales, creo y espero. Pero es complejo por eso el juego. De por qué se están haciendo las cosas. Porque las consecuencias de este conflicto que hay ahora las veremos, después lo estudiaremos los historiadores y diremos, mirá lo que pasó después, mirá por qué habían hecho eso. Claro. Entonces, es algo que tiene aristas, o sea, ya de por sí entender a Rusia es muy complejo y entender lo que está queriendo hacer ahora, yo creo que Putin, por lo menos a nivel interno, sabía lo que iba a pasar, que es que ahora se estabilizó internamente Rusia. O sea, eso de que había en Occidente también esa idea de que, bueno, vamos a poner sanciones para que la gente explote y derroque a Putin, eso no va a pasar. Porque la economía rusa ahora está bien, a nivel interno, el mercado interno al menos. Siguiendo la idea de que los rusos ven en ese cargo, en ese puesto, en ese sillón, vamos a decirlo así, alguien que debe ser fuerte, que debe ser directo, que debe ser
un Putin, digamos. ¿Es la historia del gobierno ruso esa? Bueno, eso lo plantean. ¿Sabes por qué la pregunta? Porque Sí. hay otra pregunta escondida. Sí. En Occidente se trata de vender esto, digo vender en el buen sentido, en el sentido que hay un relato, está Rodrigo es testigo, de que hay una en cierta forma subyacente una guerra entre países democráticos y autocracias, como la rusa. Sí. Bueno, Eso tiende a dividir en malos y buenos el análisis. Y ¿cómo se ven los rusos del lado de los malos? Está suscribiendo la teoría de la paz democrática. No Gustavo. estoy diciendo lo que se dice. se dice en voz baja. Le estoy diciendo lo que se dice, no estoy suscribiendo nada. No, es que Con ustedes dos acá no suscribo nada hoy, yo pregunto nada más. hay que entender a Rusia. Y estando uno viviendo ahí, es cómo de una forma democrática es el argumento que usan ellos, que dicen, es un territorio tan enorme que democráticamente no se podría gobernar, que se necesita una mano fuerte que gobierne todo el territorio, porque es muy diferente y tiene muchos pueblos dentro de sí. Esa visión está extendida. Sí. Y además, hay conceptos que no existen. La concepción de democracia, de derechos humanos, diferentes conceptos que son occidentales, que se han planteado como universales, no son valores aceptados por los rusos, por ejemplo. Que no es algo que deseable, o por lo menos no es algo a lo que aspiran llegar, crear una sociedad democrática, plena, con derechos humanos. Porque el propio valor de la vida, pero eso es algo más relacionado, que entraremos en el aspecto antropológico de los rusos, de su mentalidad, la idea de valorar la individualidad de cada uno también se ha perdido un poco. Eso te freno, Sí. porque iba a ser parte de mis últimas preguntas. Bueno. ¿Cómo eran los rusos? Sí. Pero quédate ahí congelado porque tenemos que ir a una tanda, decirles a nuestros amigos que no se vayan, que sigan en el 1170 AM de vuestro dial, por supuesto, porque como digo yo, esta programación vale la pena. Y en unos minutos estamos de vuelta. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Y aquí seguimos, amigos, prometimos que seguíamos aquí, esperamos que ustedes no se hayan ido. Seguimos aquí con Rodrigo Melgari, José Antonio Sarabia. José, te había preguntado, como una especie de pregunta general, del cual se pueden desprender muchísimas, pero faltan 10 minutos de programa, así que no va a desprenderse demasiado, es ¿cómo se sienten los rusos siendo los malos? ¿Por qué? Porque en la visión occidental no es el país modelo democráticamente hablando que los occidentales tenemos en mente. Derechos humanos, ¿cómo son los rusos? ¿No se sienten mal con esa desvalorización democrática que acabas de describir? No, porque en realidad ellos, como nosotros los vemos a ellos, es lo contrario de lo que ellos se ven a ellos mismos y como ellos nos ven a Occidente, al menos. Bueno, a América Latina no les interesa, pero sí a Estados Unidos y a Europa. Sí. Por supuesto, que ellos son los agredidos. Ellos son los que no están siendo respetados. Entonces, ellos son los que tienen los intereses legítimos de alguna manera atacados. Ellos se están planteando ahora, por ejemplo, los ciudadanos rusos que están en Europa o en Estados Unidos, que están siendo objeto de la rusofobia. Entonces ellos plantean que su sistema es realmente el deseable y se sienten cómodos con su sistema político hasta ahí, pero bueno, por lo menos no... Las oligarquías existen, Sí, la corrupción existe, sí. No, la corrupción es... la democracia no es plena. ¿Qué entendemos por democracia? Bueno, a ver... en lo que se entiende está bien. Es muy difícil que caigan gobiernos por elecciones allí. Teniendo en cuenta esas cosas, igual tú asegurás que se sienten cómodos. Sí. ¿Cuál es la disfunción con Occidente? ¿Los valores? Sí, los valores culturales sobre todo. ¿Sí? Los valores ellos... ¿Por qué esa comodidad con algo que nosotros vemos tan mal? Porque quizás no está mal o porque quizás ellos lo nosotros... valoran como algo positivo. O sea, ellos plantean que su sociedad tiene orden, es una sociedad que avanza hacia el futuro. Ellos tienen, el eslogan que es gubernamental, pero dice Rusia el país de posibilidades, un país en el que uno puede crecer, puede desarrollar plenamente sus capacidades individuales. Con Europa lo que choca y con el problema de Occidente más bien es lo cultural, ¿no?
lo que sería la ideología de género que está prohibida por las leyes de familia. Y bueno, también a nivel político hay limitaciones, algunas limitaciones sobre algunos aspectos de censura también, pero todo lo que vaya, en realidad no es contra las leyes no son cosas que sean contra el gobierno, sino contra los valores sociales. Por ejemplo, la familia. Entonces todo lo que vaya contra eso va a ser castigado, no solamente por el gobierno, sino también por la propia sociedad. Hay una autorregulación muy fuerte de la propia gente. Lo que no quiere decir que la gente vaya cada día buscando a quién atacar para que no se desvíe del correcto uso de sus libertades personales. A lo que voy es que, bueno, si uno hace público alguna idea que va contra esos valores sociales, va a ser, sí, atacado. Pero la gente, a ver, hay valores también que en Occidente tal vez sea lo que se considera como decadencia de Occidente, no sé, muchas veces se usa esa falta, como que se ha perdido el respeto de los mayores, por ejemplo, que es algo que se dice a veces en Occidente, o el respeto por los miembros de la sociedad, que en Rusia es muy fuerte. En Rusia, si uno va en un ómnibus sentado y sube una persona mayor, le tiene que ceder el asiento obligatoriamente, porque si no te tiran todos del ómnibus, básicamente. Entonces hay valores sociales, existen, que bueno, son deseables o no, cada uno lo puede decidir. Para ellos, su sociedad tiene problemas, hay problemas para solucionar, sobre todo económicos, que es lo que ven con mayor problema, lo que necesita mayor fuerza Rusia, que si uno ve, la economía rusa es muy débil en comparación con las potencias, verdaderas potencias, pero con el sistema político en general, social, la gente disfruta de su vida y no está buscando un cambio radical, al menos. Y en este esquema ahora, esta especie de nuevo orden mundial, como se está llamando, ¿cómo ven a China? Con desconfianza. ¿Con desconfianza? Sí. Parece alinearse como un aliado. No. Hay una canción rusa que dice: nuestros únicos amigos son la flota y el ejército. ¿Están así? Sí. Rusia no va a confiar en nadie. Realmente. No, eso no. Sí, hay Hay un acercamiento hay estratégico. un matrimonio por conveniencia, digamos. Sí, pero con mucha conveniencia. No me voy a recordar al de Hitler y Stalin en el 39, pero algo así. Ah, algo así. Sí. Mao y Nixon, capaz. Bueno, pero es con mucha desconfianza. No, a China no se lo ve como alguien, nadie lo ve. Ni los políticos, ni la gente. Porque de hecho se está convirtiendo en su principal comprador de energía, ¿no? Y eso genera cierta dependencia. Es lo que yo considero, sí, que Occidente ha perdido la oportunidad de tener a Rusia como un tapón de China. Porque Rusia mostraba a principios del 2000 o en la primera década del siglo y del milenio, buscaba por lo menos no irse para allá. Pero yo creo que Occidente ahora como que la tiró un poco a Rusia, la obligó a irse para el este, cosa que se desaprovechó. ¿En tu análisis la obligó Estados Unidos? Sí, porque en realidad... ¿Y en tu análisis la obligó Estados Unidos en general o específicamente Biden? No, en general, porque Rusia con Europa en realidad no había tenido problemas así. No digo que haya formado parte de la OTAN o de la Unión Europea, pero bueno, mayor acercamiento y mayor integración podría haber tenido Rusia. Creo que eso ya ahora se perdió, no hay vuelta atrás, por lo menos por unas décadas, pero repito la pregunta, que es muy buena, pero es muy estratégico la relación con China. Yo igual había sentido, por ejemplo, gente que comentaba que el peor enemigo para Rusia justamente no era Estados Unidos, sino Europa Occidental, digamos, en el discurso del ciudadano común. ¿Vos lo percibís así también? No, porque a nivel cultural Europa Occidental está muy presente. Si uno va por las ciudades, en Rusia, por ejemplo, hay restaurantes italianos, que parece una tontería, algo muy trivial, pero la cultura europea se valoriza hasta cierto punto, es valorizada. Porque se valoriza lo próspera que es Europa, a nivel de ingresos, de salarios. El salario ruso es muy, muy bajo en comparación, eso sí se valora. A pesar de esa decadencia. Claro, es una decadencia cultural, pero no económica. No, ahí se referencia al término. Claro. Se utiliza el término. Claro, efectivamente, sí. Que también es difícil hilar, pues si nos ponemos a hilar fino, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Porque amas a tu país, pero en realidad te gusta la economía europea. Si uno le pregunta a un ruso, ¿te querés ir a vivir a Europa? No sé, hay un enorme porcentaje que te va a responder que sí. Sobre todo España e Italia, porque quieren ir a las playas. Pero hay una idea de que se vive mejor en Europa Occidental. Pero persiste el arraigo y que los cultural, gobiernos no caen. Sí.
Después de Putin, ¿qué? Bueno, Putin lo que se plantea es que él va a tener que designar personalmente a alguien, a un sucesor, por decirlo de una manera, y bueno, lo va a tener que hacer dependiendo de si va... no lo puede hacer ni muy pronto ni muy sobre la fecha. Tiene que hacerlo en el momento justo, porque si es muy pronto, todo el círculo de oligarcas cercanos se le va a revelar y va a quitar a esa persona, y si lo hace también muy tarde, no va a tener tiempo para que la gente lo acepte. Entonces, eso lo hablan los politólogos rusos, que es algo que Putin tiene que hacer en el momento preciso. Y bueno, también qué rol va a jugar Putin después de que se vaya, si se llega a ir, y bueno, si va a estar presente detrás, si va a dirigir a alguien como hizo con Medvedev, o si va a colocar a alguien que realmente lleve a Rusia a ser una potencia económica, que es lo que se espera, ¿no? Que el sucesor de Putin sea un economista al menos. ¿Este conflicto cambia los tiempos? Posiblemente. Yo creo que tal vez sí. Depende si la sociedad lo sigue queriendo como líder, qué pasa en estos años, hasta dónde se llega en Ucrania, cómo va avanzando. Si se ve que está congelado y que no hay avance, bueno, la gente tal vez no lo considere más necesario. Correcto. ¿Algo más, Rodrigo? No, quedé fascinado con todo lo que contó. No, así que está bien. me mantuve calladito hoy. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Si seguís por acá, por Montevideo, que supongo que sí, ya encararemos otros temas. Me gustó mucho tu perfil de historia, así que ahí me tocaste otra fibra, y encararemos algo de eso. Amigos, los dejamos. Hemos llegado al final de este capítulo de La Hora Global. Desde el Paralelo 35, como siempre, abrimos la ventana y tratamos de ver qué se puede extraer de este nuevo giro del planeta.